Ustedes saben ya con las clases que han tenido seguramente, eh, las radiaciones ionizantes están con nosotros todo el día. Prácticamente tenemos las radiaciones ionizantes a cada rato puestas con nosotros. Así que eso equivale a tener, nosotros estar expuestos a radiaciones ionizantes a diario, ¿no? Pero esa es radiación natural. La complejidad es cuando uno trabaja con radiación ionizante, porque hay que aplicar una serie de procedimientos y protocolos de seguridad para poder trabajar con ella. Precisamente uno de esos protocolos es precisamente asistir a un curso de protección radiológica. Esa es la razón por la que ustedes están en este minuto, en este curso. Por lo tanto, para adquirir conocimiento y poder desempeñarse de la mejor forma o manera posible al operar una instalación radiactiva o estar en la cercanía de una instalación radiactiva o una fuente radiactiva o un equipo generador de radiación ionizante, ¿ya? Hay que distinguir que hay equipos generadores como son los rayos X. Son equipos generadores porque tienen que estar conectados a la red eléctrica o tienen que estar energizados para que produzcan radiación ionizante. Es un proceso totalmente distinto al de las fuentes radiactivas o material radiactivo, ¿ya? Que es material intrínsecamente radiactivo, que intrínsecamente está produciendo radiación ionizante a través de transformaciones nucleares dentro del núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Generadores de radiación ionizante, están los equipos de cobalto, perdón, están los equipos de aceleradores lineales, están los equipos de rayos X, tomografía computarizada, están los mamógrafos, etcétera. Y todas las fuentes radiactivas son cobalto 60, 6, 637, aquellos que se producen en un reactor nuclear de potencia, etcétera. Ahí ustedes tienen que diferenciar. Un generador, entonces, tiene que estar energizado para que pueda producir la radiación ionizante. Ok, teniendo eso en cuenta, entonces, nosotros tenemos radiación natural que proviene de distintas partes del cosmos. Eh, Viene desde nuestro propio Sol, y viene de gigantes como Arcturus, que es una supergigante, una gigante roja, o una supergigante como Betelgeuse, que están emitiendo radiación ionizante a todo el universo. ¿Mm? Y llega esa radiación y nos llega a nosotros. Hay nebulosas planetarias, hay estrellas de neutrones, hay supernovas, y todas ellas están produciendo bastante radiación que nos llega a nosotros. Radiación visible, infrarroja, radiación gamma, neutrones, etcétera. Entonces nosotros estamos en este caso, no es que sea es una burbuja de vida, por lo tanto, pero no por eso no vamos a estar recibiendo la radiación que se están generando en todo el universo. Entonces, desde el principio, y si consideramos que la teoría del Big Bang es cierta, eh, el primer átomo que se formó fue el hidrógeno. Y por las presiones existentes, también se formó en forma secundaria el helio. ¿Mm? Y todo ello fue lo que inicialmente fue provocando o produciendo, digamos, la protomateria para inicialmente generar vida. ¿Mm? Porque nosotros estamos compuestos de un 70% de agua y eso implica tener hidrógeno de por medio. ¿Mm? Nuestro ambiente hay helio, ¿no? Por lo tanto nosotros estamos en proceso de respirar helio, solo que no lo notamos porque están en concentraciones menores. ¿Mm? Por lo tanto, el hidrógeno es parte de los elementos que se generaron en el Big Bang, si es que la teoría del Big Bang es la correcta. Por ahí tiene algunos detractores porque están pensando en que no fue en cierto modo una gran explosión, sino que más bien fue como el principio de algo que después posteriormente se ha ido inflando, que es otra teoría de la inflación del universo. Entonces, nuestro Sol tiene varios elementos que son básicos para él, como el helio, el oxígeno, el carbono y el hierro, pero inicialmente tiene hidrógeno, ¿sí? Tiene el elemento que es fundamental a la hora de las reacciones nucleares. Ahí ustedes
¿Por qué el Sol no colapsa y se transforma en una enana blanca? Es porque precisamente están luchando las fuerzas nucleares, las explosiones nucleares, y se contrarrestan con la gravedad, la gran gravedad que atrae y comprime al Sol en esa estrella magnífica que nosotros tenemos. Entonces, hay un equilibrio de fuerzas entre las reacciones nucleares que están ocurriendo al interior del Sol y, por supuesto, la gran, digamos, gravedad que tiene esta mega estructura, por decirlo así. Todas esas reacciones nucleares están tirándonos radiación ionizante a nosotros, a diario. Entonces, se supone que el núcleo está formado por silicio, oxígeno, carbono, helio e hidrógeno. Entonces, teniendo eso en cuenta, la vida se ha desarrollado en un ambiente radiactivo. Nosotros somos gentes que estamos vivos, pero que hemos estado vivos y hemos surgido en un ambiente bastante caótico, por decirlo así. O sea, químicamente hablando, el oxígeno es altamente corrosivo, no obstante, nosotros necesitamos del oxígeno para poder subsistir. ¿Mm? Las radiaciones ionizantes, al hecho de que nosotros hemos surgido como especie, no tan solo como especie, sino que la vida en la Tierra haya surgido en un ambiente radiactivo, ha generado, en cierto modo, en sus propias células, elementos que pueden contrarrestar el efecto eventualmente nocivo que puedan tener las radiaciones ionizantes, sea de cualquier tipo. Entonces, nosotros hemos logrado entonces este equilibrio entre la materia y la conciencia para lograr entonces tener en nuestro cuerpo, inconscientemente por supuesto, hablando, tener la capacidad de resistir a los efectos de la radiación natural. ¿Mm? Entonces, estamos ok con la radiación natural, no obstante, nosotros estamos ocupando la radiación ionizante artificial. ¿Y cuáles son ellas? Precisamente en sus labores habituales de trabajo, un equipo de rayos X, un medidor nuclear, un equipo de acelerador lineal, un equipo dental, un equipo de mamografía, etcétera, están generando radiación ionizante. Si bien hay distintos grados de los tipos de equipamiento que hay en cada uno de sus labores, todas ellas producen de forma diferenciada radiaciones ionizantes. Entonces, se necesitan determinar los niveles radiológicos de fondo para conocer los rangos aceptables de radiación, aceptables para el ser humano, y los incrementos antropogénicos, o sea que aquellos mismos que nosotros hemos generado. Un equipo de rayos X no es que haya aparecido digamos, de la nada. Fue Wilhelm Röntgen en 1896, que fue un descubrimiento azaroso, lo encontró, siguió investigando por él, fue el único que estuvo investigando. Después Thomson tomó esta información que tenía Wilhelm Röntgen y generó los equipos de rayos X, etc. Entonces, también con información que tenía Nikola Tesla, etc. Fue todo un grupo de personas que estuvieron involucradas en ese periodo, lo mismo que ocurrió cuando se descubrieron las radiaciones ionizantes, con Becquerel, Curie, etcétera. Todos los científicos estuvieron involucrados en esto. Entonces, vamos a estar nosotros sujetos a estar con fuentes naturales y fuentes artificiales de radiación ionizante. Entonces, la radiactividad natural aporta la mayor contribución a la dosis colectiva de la población mundial. Las fuentes de origen de la radiación natural son radiación cósmica, que viene del cosmos, radionucleidos cosmogénicos, aquellos que la radiación cósmica interacciona entonces con la atmósfera y la corteza terrestre, generando entonces otras moléculas que pueden ser radiactivas, o elementos que pueden ser radiactivos. Y los radionucleidos primordiales o terrestres, porque hay que considerar que la Tierra es producto de una gran explosión, de una supernova muy gigantesca que hizo que generara mucho polvo, mucho detrito. Y con el paso de los miles de millones de años, fue condensándose en una estructura como la Tierra, y por supuesto que eso también permitió, esos gases también permitió que el Sol
se generara, y todo el resto de los planetas que hay en nuestro sistema solar. ¿Mm? Entonces, sin esa explosión de esa supernova, no tendríamos nosotros la capacidad de estar vivos, porque no tendríamos la materia básica, que son todos los elementos que en este minuto están en nuestro ambiente. Nuestro cuerpo tiene material radiactivo inicial. El uranio 238 es el material radiactivo que proviene de esos tiempos remotos, ¿m? De hace aproximadamente 4.000 millones de años. Nosotros tenemos elementos que son, tal como ustedes han escuchado que somos polvo de estrella, efectivamente, somos polvo de estrella. Tenemos estructuras, tenemos átomos que estuvieron anidados al centro de una estrella gigantesca y además parte de los elementos radiactivos que nosotros hay y de todos los elementos que conforman la Tierra y el resto de las estructuras universales, por decirlo así, estuvieron en alguna oportunidad en un sol supergigante o una estrella supergigante, y después esta estrella supergigante se transformó en una supernova, donde se generan más elementos porque hay más presión que hace que se unan distintos átomos, se fusionen. Y esa es la fusión. Y precisamente esa es la fusión la que está buscando el ser humano para otorgar energía un poco más limpia que la que tenemos ahora con la producción de aquellos reactores nucleares de potencia. Entonces, esta radiación cósmica viene, como ya lo indicaba, de supernovas, viene de aceleraciones de púlsares, explosiones de núcleo galáctico, no existiendo aún una teoría aceptada de su generación y aceleración. No obstante, podrían ser todas ellas. Podríamos tener todas estas estructuras, porque el universo es realmente grande, que toda esa radiación está llegando a nosotros. Cuando nosotros vemos el cielo, vemos el pasado, porque vemos estrellas que indudablemente es posible que ya hayan desaparecido, pero como son millones y millones de años luz, digamos, de viaje de esta luz visible, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, estamos viendo el pasado del universo. Entonces, en nuestra galaxia tienen un tiempo medio de residencia de alrededor de 200 millones de años, siendo contenidos por el campo magnético interestelar, que es radiación de alta energía que va del orden de los 2000 megaelectronvolt. Entonces, nosotros estamos recibiendo un montón de radiación, rayos X, radiación ultravioleta, radiación ultravioleta lejana, y intermedia y cercana. Y además, luz visible e infrarroja. O sea, estamos recibiendo esta radiación a diario. Y hemos logrado existir con esto. Bueno, afortunadamente la atmósfera terrestre ha frenado la mayor cantidad de radiación ionizante y radiación ultravioleta que eventualmente podría ser, es muy nociva para la vida, cualquier tipo de vida. Por eso es que es difícil que haya vida en Mercurio porque no tiene atmósfera. Entonces la radiación solar pega de lleno en la estructura. Así que esa es una condición favorable para nosotros, nuestra atmósfera. ¿Ya? Lo otro que nos genera mucha protección son el campo electromagnético. El campo magnético que tiene, no perdón, me equivoqué, el campo magnético que tiene la Tierra hace que todas las partículas cargadas que viajan desde el Sol se desvíen y entren por los polos porque toman el campo magnético de los polos. Entonces las que vienen cargadas en forma positiva van a ir parte positiva o negativa del polo, ya sea polo sur o polo norte. Entonces todas esas partículas cargadas, partículas alfa, partículas beta, y ¿cuál otra partícula más? Protones, eventualmente, no van a entrar a la Tierra, sino que van a entrar por los polos. Y es ahí es donde aparece lo que ustedes siempre han visto, que son las auroras boreales o las auroras australes. Cualquier aurora es producida por las partículas cargadas que entran por este campo magnético y la zona de ingreso es precisamente en los polos. Y esos colores que ustedes ven
verde, azulino, rojizo, etcétera, es producto de la interacción de esas partículas cargadas con la atmósfera terrestre. ¿Mm? Entonces, tenemos de ese tipo, el oxígeno es responsable de los colores primarios de la aurora. El verde amarillo se produce a una longitud de onda energética de 557,7 nanómetros, mientras que el color más rojo y morado lo produce una longitud menos frecuente en estos fenómenos, que son los de 630 nanómetros. Entonces ahí tenemos distintos tipos de auroras boreales, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son entonces partículas cargadas. No podemos tener nosotros entonces, no podemos tener nosotros entonces, ¿qué pasa? No podemos tener nosotros entonces auroras boreales causadas por los fotones ni por neutrones, porque no son partículas cargadas. ¿Mm? Entonces, esas son, bueno, los fotones, hay una discusión, muchos científicos dicen que bien son partículas, hay otros que dicen que no son partículas, y es porque al momento de impactar con algo, le entregan energía. Bueno, de ahí sale la ecuación de Einstein de E es igual a mc al cuadrado, por la velocidad a la luz al cuadrado, masa por la velocidad a la luz al cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque es como un interruptor. O sea, podemos tener una partícula con masa o eventualmente si se corre hacia el lado de la energía, ese fotón va a tener mucha masa o puede tener toda energía. Entonces es un tema bien especial y está en discusión todavía el tema de si los fotones tienen masa o no. Aurora astral desde la base Amundsen-Scott, que eso es lo que, entonces, todos estos colores son, ustedes ahí se dan cuenta que es la radiación ionizante de partículas cargadas que están interaccionando con los distintos niveles de la atmósfera. Entonces, la radiación cósmica está formada por protones 87%, partículas alfa 11%, núcleo de bajo Z entre 4 y 26%, perdón, 4 y 26 son Z, 1%, y electrones de baja energía, 1%. La galáctica primaria solar, protones de 10 megaelectronvolt y partículas alfa. ¿Mm? Galáctica secundaria, protones, neutrones, entre otros. Entonces están continuamente llegando hacia la Tierra. ¿Mm? Entonces es importante que ustedes sepan que bajo esa condición nosotros tenemos nuestra capacidad de poder reparar el daño causado por la radiación ionizante. Eso es algo que es intrínseco a la vida de la Tierra. ¿Mm? Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado respecto de lo natural está controlado, nosotros prácticamente lo tenemos controlado. No obstante, cuando nosotros le agregamos por el hecho de trabajar con radiaciones ionizantes, tenemos que tener la seguridad de trabajar en un ambiente seguro. Con la seguridad, con procedimientos adecuados, con detectores de radiación ionizante adecuados y con dosimetría personal, por supuesto. Entonces, porque la única forma de controlar cómo lo estoy haciendo, cómo está mi grupo de trabajo, cómo está trabajando, qué niveles de dosis son los habituales para una persona ocupacionalmente expuesta. Ya lo vamos a ver, porque también tengo que darle las clases de dosimetría. Ahí vamos a conversar un poco más sobre la dosimetría. Entonces, dentro de los radionucleidos homogénicos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, y son los que se producen por el bombardeo de un núcleo por partículas subatómicas. Entonces tenemos protones o neutrones que impactan con un átomo, que en este caso podría ser un blanco, un átomo cualquiera, y se genera un producto, y ese producto además se genera radiación gamma. La radiación gamma se genera en el núcleo de los átomos. La radiación gamma, la radiación alfa y la radiación beta, y por supuesto los neutrones y protones, siempre son del núcleo del átomo. Y los rayos X siempre se van a generar en los orbitales atómicos, producto de energizaciones que se estamos entregando a ese átomo.
de energía que se le entrega a un átomo determinado. Por eso son los tubos de rayos X. Tienen que funcionar con electricidad. Entonces los principales son el tritio, el berilio 7, el carbono 14 y el sodio 22. Y las dosis provenientes de estos radionucleidos se produce principalmente por irradiación interna, porque nosotros estamos incorporando a través de ingestión, comer, la comida, o inhalación a través de respirar. El solo hecho de estar vivo y de generar el proceso de respiración, estamos incorporando material radiactivo. Son trazas, pero es material radiactivo. Y aquí tenemos varios radionucleidos homogéneos. Ustedes se dan cuenta que es mucho, aparte de la radiación primordial que teníamos, que son materiales que se formaron con la Tierra, o mejor dicho, todo al revés, que la Tierra se formó de estos materiales radiactivos en algunos casos, que fueron decayendo, otros fueron estables, por supuesto, pero es la formación de la Tierra que ocupó necesariamente estos materiales que estaban en el ambiente, en esa nube gaseosa producida por esta supernova. Entonces tenemos tritios, tenemos berilio, carbono, tenemos sodio, fósforo, cloro, azufre, etc. Todos estos materiales están y generan distintos tipos de energía. Acá está el semiperiodo, 12 años, ya lo dijo ya en la clase anterior, 12 años, el periodo en el cual la actividad decae a la mitad. Ese es el periodo de semidesintegración, o sea, para el tritio, yo necesito, si tengo 100 de tritio, a los 12 años voy a tener 50. ¿Cierto? Eso ustedes lo vieron. Ya a los 12 años siguientes voy a tener 25, y así sucesivamente hasta que tiende a cero. Se hace asintótico con cero. ¿Por qué asintótico? Porque siempre va a haber un átomo que se va a desintegrar en algún periodo de tiempo. O el carbono 14, que tiene 5.730 años de periodo de semidesintegración. Eso es alto. Pero hay otros que tienen mucho más. Entonces, y acá está el tipo de radiación beta, 0.0186 en energía. Este otro tiene beta y gamma, betas y gamas. ¿Se dan cuenta? Que ahí cada uno de ellos tiene una estructura distinta, atómica, por supuesto, lo que permite entonces desintegraciones distintas. Betas, betas solas, beta gamma, etc. Alfas también, hay de ese tipo de desintegraciones. Entonces, los radionucleidos primordiales o terrestres están presentes en la corteza terrestre y sus aguas desde el origen de la Tierra. O sea, estábamos hablando de 4.500 millones de años, o 4.5 por día a la 9 años. Se pueden separar en dos grupos, radionucleidos que presentan una etapa de decaimiento para llegar a convertirse en un núcleo estable. Esa etapa de decaimiento tiene que ver entonces con el periodo de semidesintegración, ¿ya? Y radionucleidos que presentan varias etapas de decaimiento a través de hijos radiactivos para convertirse en núcleos estables. Por ejemplo, una sola etapa de decaimiento está el potasio 40 y el rubidio 87 contribuyen a la dosis por radiación natural. El potasio 40 por una sola vez pasa a calcio 40, que es estable. Pero para que eso ocurra tiene que transcurrir en ese periodo de semidesintegración 1.28 por día a la 9 años. Es un emisor beta y gamma, produce irradiación externa e interna, y abundancia isotópica es de 0.0118% de la actividad específica de 31.6 becquerel por gramo de potasio. Entonces, ¿hay alimentos que tienen potasio? Sí, y hay alimentos que tienen potasio y además van a tener este elemento radiactivo, que es potasio 40. Para un adulto, entonces si nosotros, por ejemplo, comemos brócoli o comemos plátano, indudablemente que vamos a estar incorporando en nuestro organismo parte de ese potasio, ¿sí? Y parte de ese potasio va a ser potasio 40. O sea que nosotros mismos, en nuestra alimentación, estamos incorporando material radiactivo, ya sea por inhalación, como les dije en un principio, o por ingestión. Entonces, para un adulto varón de 70 kilogramos de peso promedio existen entre 1 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, la actividad corporal debido al potasio 40 es de 4.400 becquerel. O sea, hay 4.400 desintegraciones que estamos recibiendo nosotros por solo hecho de estar viviendo y comiendo alimentos que tienen potasio.
Ya les decía, imagínense ustedes, si nosotros tenemos material radiactivo viviendo con nosotros, ¿no? Durmiendo con el enemigo, así, si nosotros no tuviésemos la capacidad de reparar el daño causado por las radiaciones ionizantes, ¿qué pasaría con la especie humana? Pregunta. ¿Mm? ¿Tienen idea de qué pasaría, no? Yo creo que desaparecería en el tiempo. Efectivamente, no tendríamos la capacidad de resistir el daño causado por nuestra propia radiación ionizante. ¿Mm? Entonces, y en más, ¿qué sucede ahora? Ahora estamos cercanos a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. O sea, somos una especie próspera. Próspera, pero además somos muy destructivos y contaminadores. ¿Mm? Eso es independiente, pero somos una especie que ha logrado superar las barreras del efecto causado por la radiación ionizante, y no tan solo la radiación ionizante, virus, bacterias, eh, hongos, etcétera. Aún así, en nuestro proceso de alimenticio, hemos tenido el oxígeno, como se lo indiqué, súper corrosivo, pero nosotros tomamos el oxígeno y lo transformamos en energía. Hemos logrado biológicamente tomar, digamos, todo esto que existe en la Tierra y transformarlo a nuestro favor. Acá tenemos radionucleidos primordiales. Tenemos el potasio 40, el vanadio 50, rubidio 87, indio 115, telluro, neodimio, samario, gadolinio, hafnio, lutecio, platino, etc. ¿Se dan cuenta? Son muchos materiales radiactivos. Hay una concentración promedio de radionucleidos en el hombre, por ejemplo, como promedio. Potasio 40, 60 becquerel por kilogramo. Eso multiplico por el peso que ustedes tienen, aprox. Rubidio 87, 8.5 becquerel por kilogramo. Multiplícalo igual por su peso y van a saber más o menos cuánto que tienen. Radio 226, 3 milibecquerel por kilogramo. Pero los huesos es mucho más porque es osteofílico. El radio 226 engaña y lo hace similar a que fuera calcio. ¿Mm? Uranio 138, 1 milibecquerel por kilogramo. Carbono 14, 40 becquerel por kilogramo. Tritio, 0,4 becquerel por kilogramo. Total, para un hombre de 70 kilos, 7.600 becquerel. Tenemos los radionucleidos primordiales, varias etapas de decaimiento. Estos primordiales o terrestres son aquellas series que pasan desde el uranio 138 hasta el plomo 206. Y ese es por el número de electrones, o sea, de electrones, bien digo, o protones que tenga el tipo de átomo. ¿Mm? Entonces, de ahí toma su nombre, por supuesto. El uranio tiene esa estructura, 238 entre todo su masa, por decirlo así, entre protones y neutrones. La serie del torio también, torio 232, serie del actinio también. Y todas llegan a plomo 206, que es estable, porque van tirando partículas radiactivas por la desintegración que tienen. Existió una cuarta serie, la de Neptunio, originada por el plutonio 241. Sin embargo, debido a la corta vida media de sus componentes, estos desaparecieron, quedando solo como sobreviviente el bismuto 209, que tiene un periodo de semidesintegración muy grandote, 2 por día a la 18 años. Y acá está una representación de cómo es esta desintegración, cómo se transforma de una especie a otra. Entonces, el uranio pasa de uranio 238 a torio 240, a torio 234 por la emisión de una partícula alfa. Y la partícula alfa, ¿ustedes saben cómo está compuesta la partícula alfa? Yo no. ¿No se la han pasado todavía? ¿No? ¿No? Bueno, en cierto O modo, sea, lo nombraron como una partícula alfa de que, como la más permisiva, digamos. sí, es la más permisiva, es la que tiene un poder de ionización muy grande y recorre un muy poco espacio Claro. de tiempo, o sea, de distancia.
Bueno, la radiación alfa viene del núcleo del átomo y está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Entonces, el número másico, el que cambia acá, de uranio 238 pasa a torio 234. Este numerito que ustedes ven acá arriba, acá, es el número másico. Entonces, el número másico está compuesto de protones y neutrones. Y si la partícula alfa tiene 2 protones o neutrones, disminuye en 4 el número másico. Entonces, de 238 pasa a 234, a torio 230. Y ya deja de ser otro elemento porque ya los protones son 2 protones menos. Y al tener 2 protones menos, ya deja de ser uranio, pasa a ser torio. Y después torio pasa a paladio 234, a pesar de que tiene el mismo, se dan cuenta, 234, 234, pero la diferencia es que un neutrón se transforma en protón. Hay una transformación interna. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, se supone que en el Big Bang vino aparejado que todas las fuerzas o las interacciones nucleares estaban en ese minuto como una sola fuerza. Y en la medida que se fue expandiendo el universo, fueron separándose estas fuerzas. Entonces, ¿cuáles fueron? La gravedad es una, el electromagnetismo era la segunda interacción que también se separó después de Big Bang. La tercera es la fuerza nuclear, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene a todos los protones de carga positiva en un radio muy pequeñito. Ustedes saben lo que significa mantener cargas del mismo signo en un espacio tan pequeño, que se genera repulsión. Entonces, el átomo no se repele porque tiene una capacidad, y esa fuerza nuclear fuerte que es tremendamente poderosa a muy corta distancia, que permite y oblitera o prácticamente anula el electromagnetismo. Entonces los protones se mantienen en ese radio muy pequeñito. ¿Mm? Y está la fuerza nuclear débil. Y la fuerza nuclear débil es la que media en estos cambios que hay desde protón a neutrón o de neutrón a protón. Y en este caso es el neutrón que se transforma en un protón y por supuesto que el neutrón, que es neutro, que tiene las 2 cargas, positiva y negativa, ¿cierto? Por eso que es neutro. Y el protón, que tiene la carga positiva, entonces el neutrón emite esa partícula negativa y queda positivo. ¿Mm? Y ese es, entonces pasa de torio 234 a paladio 234 metastable, pero es porque ganó un protón. ¿Mm? Y acá uranio 234 pasa también por esta radiación alfa, pasa a torio, y de torio pasa a radón. Y radón radio 226, que son 1600 años, y de radio pasa a radón. Y ahí es donde yo me quiero detener un poco, porque el radón es algo que está continuamente con nosotros, a diario. Nosotros estamos respirando gas radón, es un gas. Tiene un periodo de semidesintegración bastante pequeñito, pero si no tenemos cuidado de ventilar nuestros hogares, y dependiendo de la zona, por supuesto, si hay o no grandes cantidades de radio dentro de esa zona, nosotros podríamos estar respirando gas radón. Ahora, ¿dónde está más concentrado al interior de las casas que afuera el gas radón? ¿Mm? Porque se va concentrando. Todos los días está apareciendo gas radón. Entonces, ese es un tema que internacionalmente los países como Norteamérica o todos los países de Europa tienen alguna legislación respecto al gas radón. En Chile todavía no tenemos. ¿Mm? Todavía no tenemos porque, bueno, las autoridades a veces hay que explicarle con pera y manzana lo que sucede, pero aún así no se entiende muy bien todo este tema de radón, porque ese es uno de los principales problemas que tiene la radiación ionizante. No se ve. El riesgo no se percibe tan fácilmente. Y al no percibirse el riesgo tan fácilmente, pasa a ser como el background, como el fondo,
Y eso no es tan importante desde esa perspectiva. Pero cuando uno aprende a conocer este riesgo, sin duda que ya no es background, pasa a ser relevante el riesgo de estar expuesto a radiación ionizante. Entonces acá ustedes pueden ver que hay mucha desintegración alfa. Y como el gas radón, entonces está desintegrándose en radiación alfa, y como es gas, penetra fácilmente en nuestros tejidos, ¿no? En nuestros procesos de respiratorio entra muy fácilmente el gas radón. Y eso puede ocasionarnos problemas. O sea, ningún científico podría negar lo que voy a decir en este minuto, o ningún médico, que es probable que la mayoría de los cánceres que ocurren en la población sea producto de estar incorporando gas radón a diario. Ningún científico me puede decir, no, esto está equivocado, porque no es así. O sea, no es que esté equivocado, podrá no ser completamente, digamos, efectivo, que el 100% sea producido por el gas radón, pero sí hay un buen porcentaje de gas radón que está en este momento incorporando por las personas y que eventualmente podría generar un efecto futuro. ¿Mm? Hasta que llega entonces por distintas estas desintegraciones, después pasa a plomo 214 por una transformación de nuevo de neutrón a protón, y de nuevo por neutrón a protón, pasa por un 214, después por desintegración alfa pasa a plomo 210, se dan cuenta de 214 pasa a 210 por los dos protones y dos neutrones que tiene en este caso el polonio, en este caso la radiación alfa. Y de ahí pasa a plomo estable. Entonces todo este proceso ocurre en miles de años. ¿Mm? Miles de años. Y acá este proceso es un poco más rápido, de aquí a acá, porque estamos hablando de minutos. Pero acá son miles de años, millones de años. ¿Se dan cuenta? Acá también le aplica otra cantidad más de tiempo a todo este sistema, igual que este de acá. ¿Se dan cuenta? Me esperan un segundo, quiero saber si alguien me está llamando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Estoy de a poco. Sí, sí. Sí, por supuesto, pero voy de a poco, de a poco. Porque, sí, ¿qué Felipe? Ok, ya, entonces, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es plomo 206, que es estable. Después tenemos la serie de uranio 230, dentro de esta serie del uranio 238 tiene el gas radón como muy importante, ¿m? Porque este tiene además 3,82 días de periodo de semidesintegración, y además genera otros elementos radiactivos, ¿no? Digamos por su desintegración, que está incluido el plomo 218, plomo 214, polonio, perdón, 218, plomo 214, bismuto 214 y polonio 214. Está presente en suelos, rocas, materiales de construcción y aguas termales. ¿Mm? La concentración es 10 veces mayor en el interior que en el exterior de los edificios. Por eso es complicado, ¿se dan cuenta? Hay que saber, estos son los niveles de ingreso que tiene, por lo general, si no está bien sellado en Estados Unidos y en Europa, pintan todos estos interiores para evitar que el gas entre. Como es gas, entonces una pintura de buena calidad
evita entonces que ingrese este gas radón a la estructura. O los mismos materiales de construcción, el hormigón, por ejemplo, también, si tiene algún contenido de radio 226, podría entonces cooperar con este gas radón. Suelo poroso, drenajes, etcétera. Hay muchos elementos que pueden hacer que entonces que aumente la concentración de gas radón al interior de una habitación. Después tenemos dentro de los radionucleidos primordiales la misma serie, pero de gas radón y su producto de decaimiento de semiperiodo largo, plomo 210, dimuto 210 o polonio 210, que es la principal fuente de exhalación de los constituyentes de la corteza terrestre, importante en las erupciones volcánicas. Hay que considerar que estos elementos, por ejemplo, para los no fumadores se asume una concentración anual de 4 becquerel de plomo 210 y 0,3 becquerel de polonio 210. Y, por ejemplo, acá también hacen la discriminación: un cigarrillo aporta 20 milibecquerel de plomo 210 y 15 milibecquerel de polonio 210, que son volátiles a temperatura de quemado. Y ahí es donde hace muy efectivo el tema de los fumadores pasivos, ¿m? Que no están saboreando el cigarro, pero sí están respirando su humo. ¿M? Y 20 cigarrillos al día aportan 15 becquerel de plomo 210 y 20 becquerel de polonio 210. Otros radionucleidos primordiales, tenemos la desintegración, la serie del torio. Torio es muy similar a la anterior, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Es muy similar y entran en procesos alfa, de decaimientos alfa, decaimientos betas, alfa de nuevo, hasta llegar a plomo estable. Acá existe la posibilidad de que vaya por esta vía, un 64% de que vaya de bimuto 212 a polonio 212, o de talio 208 a plomo 208. ¿Mm? También está la serie del actinio o la serie del uranio 235, donde se dan cuenta que los decaimientos son muy similares a los anteriores. Alfa, torio, beta negativo, protón a neutrón, perdón, neutrón a protón, pasa a paladio 231, de ahí a actinio 227, y ahí en series digamos, hay algunos se dan cuenta que los periodos que decía el profesor anterior, Alejandro, los, la constante lambda es distinta para cada uno de ellos. Por eso es que tiene periodos de semi-desintegración distintos. ¿Mm? Todos ellos tienen diferencias desde esa perspectiva. Si son átomos de iguales características, van a tener los mismos periodos de semi-desintegración, pero si son distintos, van a haber distintos periodos de semi-desintegración. Niveles de reactividad natural en distintos alimentos y materiales. Ahí se dan cuenta, por ejemplo, cuando se genera extracción de material, se libera al ambiente material radiactivo, radio, por ejemplo, esto los toma, si está en una zona, digamos, boscosa, los alimentos los vegetales toman estos materiales y lo hacen suyo, va a su parénquima celular. Entonces, es normal entonces que nosotros, por ejemplo, en situaciones como Chernobyl, donde se liberaron mucho material radiactivo al medio ambiente y después la lluvia arrastró este material radiactivo, haciéndolo caer y contaminando suelos y vegetales. Y muchas personas se alimentaron de este material. Se alimentaron de estos vegetales y se contaminaron. Había que hacer chequeos de la leche, porque la leche, los vegetales, las vacas consumen vegetales, consumen pasto. El pasto de la lluvia cae este material radiactivo, se ingresa por las raíces de este material y se hace parte de la estructura del vegetal. Y después llega la vaca, se alimenta de este material, de todos estos vegetales, al final incorpora ese material radiactivo en su organismo, genera leche y genera carne. Y nosotros consumimos leche y consumimos carne. Entonces vamos incorporando también estos materiales radiactivos. ¿Mm? Y además, también nosotros nos alimentamos de vegetales.
Entonces, cereales, papas, carne, ave, pescado, alguna hortaliza, nueces, frijoles, crustáceos, variedad de rocas, ladrillos, cemento, arena, gravilla, etcétera, hay elementos que están influyendo en nosotros y dándonos radiación ionizante. El té, el café, hongos de secado, nueces de Brasil, agua potable que pasa por los distintos niveles, digamos, de estructuras subterráneas que tienen material radioactivo y que después se arrastran como minerales hasta que llegan al consumo humano. Entonces, dosis efectiva anual de fuentes naturales, fuentes de exposición, dosis efectiva anual en Medicivir. Los rayos cósmicos entregan 0.39, pero hay zonas que pueden ser muy elevadas, que llegan hasta 2. Terrestres de 0.46 hasta 4.3, radionucleidos internos de 0.23 a 0.6, y radón y producto de decaimiento, que como yo les dije que es súper importante, que está contribuyendo mucho a la radiación interna, es 1.3 en algunas zonas y en otras zonas es extremadamente alto, hasta 10. Total redondeado 2.4, que puede llegar hasta 17 en algunos casos. Zonas con alta actividad de Becker por gramo por radionúcleos primordiales, país, región. Tenemos radio 226, radio 228 y radio 224. En India, en Kerala, 7.8 a 2520 en radio 226. Después tenemos también radio 228. Y también está presente el radio 224. En Brasil, Morro do Ferro, tenemos muchas concentraciones de radio 224. En Araxá, también en Brasil, tenemos radio 226. En Francia, en Ambasac, tenemos radio 226. En Irán, Ramsar, tenemos radio 226. Y en Nueva Zelanda, NIA, radio 226. Y hay otras zonas, lo que pasa es que esto es una forma descriptiva, ¿no? Entonces, la contribución relativa al promedio anual de dosis efectiva, entonces, internas naturales, que hemos incorporado, 54% de la dosis total es dado entonces por el consumo de materiales radiactivos presentes en los vegetales o animales. Rayos cósmicos y fuentes externas naturales, 25%. Fuentes artificiales y aplicaciones médicas, 19%, cualquier diagnóstico por imágenes, estamos incluyendo, o terapia por radiación ionizante, ya sea medicina nuclear, o un acelerador lineal. Pruebas nucleares, lluvia radiactiva, 1%, cada vez son menos, porque son menos los problemas con los reactores, salvo Chernobyl o Fukushima. Y miscelánea 0,5 y energía nucleoeléctrica 0,2, y es bastante baja la energía nucleoeléctrica porque la seguridad ha aumentado. Después de Chernobyl han aumentado la seguridad de los reactores nucleares de potencia. Entonces, una exposición aproximada total, 2.5 milisieverts al año. Acá en Chile tenemos aproximadamente entre 1 y 1.2. Eso es lo que nosotros como Sechen hemos detectado. Es bastante más baja porque seguramente estamos al lado del mar, y el mar y los vientos arrastran todo eso hacia el lado argentino. Entonces, favorablemente tenemos bastante menos radiación ambiental desde esa perspectiva. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Sí, yo tengo una consulta. Usted habló de la protección de la Tierra, de los rayos cósmicos que nos llegan continuamente y que no entraban a la Tierra, pero sí usted decía entraban por los polos. Sí. Entonces, ¿entran o no entran? Entran, sí, pero entran en una zona. A ver, lo que pasa es que la atmósfera de la Tierra es la que, en cierto modo, genera esta protección, porque si bien es cierto, al momento de ionizar la atmósfera, van a generar estos elementos que son los que eventualmente vamos a encontrar en nuestro ambiente y que los vamos a incorporar en la medida que nosotros tenemos procesos respiratorios. Entonces, entran. Si bien es cierto, no nos protegen porque no entran. No sé si afortunadamente o no, los que más podrían sufrir son aquellos que están en los polos, ya sea en el polo sur o en el polo norte, podrían tener quizás un nivel un poco mayor de radiación ionizante. Ahora, siempre hay que considerar de que los procesos que viene la radiación ionizante, hay procesos de frenado.
hay procesos digamos, de la atenuación producto de la capa atmosférica, que estamos hablando de varios kilómetros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo a niveles de 2.000, 10.000 metros de altura, o sea, 10 kilómetros. Entonces, indudablemente que aquellos que vuelan a esa altura pueden tener un poco más de radiación que aquellos que estamos a nivel del mar o a una altura de 4.000 metros de altura. ¿Sí? Entonces, hay protección. Tenemos protección bajo ese punto. Entran, pero se frenan por la atmósfera. ¿Mm? Ya. ¿Ok? ¿Alguna Sí. otra consulta? Yo parece que después me toca efectos biológicos también. Después de este, vamos a hacer una pequeña pausa, yo creo. ¿Hay alguna otra pregunta o no? ¿Franci? Sí, Aló, me toca después aquí, aquí. efecto biológico. Entonces, si Exactamente, nos Ricardo. damos 10 minutos de descanso, Sí, ¿ya? de todas maneras. Son las O, 2:34. o 15, 15 Volvemos en 10 mejor. minutos. Ya, Sí, sí, Bueno, excelente. sí, sí. te lo Así toman un agradezco. café. Así que No es para Ah, almorzar todavía. ya, sí. Vale. Ok, Gracias. listo. Gracias, Ricardo. Ya. Eh,